see. Let's get some perspective on this story. We're joined live now by Jeffrey Rosen, president of the National Constitution Center and a professor at George Washington University Law School. Jeffrey, thank you so much for being with us. I mean, for our international viewers who are watching this show from around the world, just give us a bit more context on the origins of this particular case, because as I mentioned, it centers around a woman named Rebecca Slaughter, who the Trump administration fired from her position. Según la información disponible en los registros públicos, las recientes decisiones judiciales y los análisis preliminares elaborados por expertos en derecho constitucional, ciencias políticas y administración pública, un acontecimiento político ocurrido recientemente en los Estados Unidos, ha pasado a interpretarse como un elemento adicional dentro de un proceso institucional más amplio, aún en desarrollo y sin resultados claramente definidos. Este episodio, que involucra interacciones entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial Federal y otros actores institucionales, ha sido analizado menos como un punto de ruptura y más como un momento de intensificación de los debates ya existentes sobre los límites de la autoridad, la interpretación de las competencias y el funcionamiento práctico del sistema de controles y contrapesos. Según las lecturas institucionales, situaciones de este tipo suelen desencadenar una fase inicial de evaluación técnica, en la que diferentes órganos del Estado, además de académicos y observadores especializados, tratan de comprender el alcance jurídico de las decisiones tomadas, los fundamentos legales utilizados y las posibles consecuencias administrativas derivadas de su aplicación. Los analistas consideran que, en esta fase inicial, los efectos tienden a ser limitados y a distribuirse de forma desigual a lo largo del tiempo, ya que el sistema político estadounidense funciona con múltiples niveles de revisión, consulta y adaptación. Existe la posibilidad de que el episodio se trate como parte del funcionamiento regular de las instituciones y se absorba gradualmente mediante ajustes procedimentales internos, revisiones administrativas y orientaciones jurídicas emitidas por departamentos y agencias federales. En este escenario, las recientes decisiones judiciales podrían servir como referencia interpretativa, sin imponer necesariamente cambios inmediatos o amplios en la conducción de las políticas públicas. Los juristas señalan que este tipo de acomodación institucional es común en contextos en los que existen divergencias sobre la interpretación de la ley, especialmente cuando aún no hay pronunciamientos definitivos de instancias superiores. Al mismo tiempo, hay interpretaciones según las cuales el acontecimiento podría estimular un periodo de mayor cautela por parte del Ejecutivo Federal, sobre todo en áreas en las que la actuación gubernamental está sujeta a un mayor escrutinio judicial. Si determinadas decisiones refuerzan interpretaciones más restrictivas sobre el uso de las prerrogativas presidenciales o administrativas, los analistas consideran que los asesores jurídicos internos podrían recomendar un enfoque más conservador en la implementación de determinadas iniciativas. Esto podría traducirse en consultas más frecuentes al Departamento de Justicia, en revisiones previas de legalidad antes de la adopción de actos administrativos, y en un ritmo más gradual de ejecución de políticas sensibles. Según evaluaciones académicas, este tipo de autocontención administrativa no representa necesariamente un cambio estructural, sino más bien un ajuste temporal mientras el entorno jurídico sigue siendo incierto. Otra vía discutida por los expertos es la posibilidad de intensificar los debates en el ámbito del Congreso. Aunque de forma indirecta y progresiva, los parlamentarios podrían utilizar el episodio como base para solicitar audiencias, estudios técnicos o informes de comisiones, con el objetivo de aclarar interpretaciones legales o evaluar la necesidad de ajustes normativos. Este proceso legislativo, si se desarrolla,
tiende a ser prolongado y está sujeto a complejas negociaciones políticas, lo que refuerza el carácter abierto y no concluyente de los acontecimientos. Los analistas legislativos destacan que, incluso cuando no dan lugar inmediatamente a nuevas leyes, estos debates pueden influir en la interpretación futura de las normas existentes y orientar la actuación de los organismos federales mediante recomendaciones formales o informales. En el ámbito judicial, existe la posibilidad de que las decisiones recientes se citen en otros procesos como referencia persuasiva, sin que ello signifique la creación automática de precedentes vinculantes. Los jueces de diferentes instancias podrían considerar los argumentos presentados, adaptándolos a las especificidades de cada caso. Este proceso incremental de diálogo entre tribunales es a menudo señalado por los estudiosos como uno de los mecanismos centrales de la evolución del derecho constitucional estadounidense, en el que los consensos interpretativos se forman gradualmente, a menudo después de periodos prolongados de decisiones divergentes. En análisis preliminares, se destaca que este tipo de dinámica contribuye a la estabilidad del sistema, al permitir ajustes progresivos en lugar de cambios abruptos. También existe la posibilidad de que el episodio produzca efectos más restringidos al plano administrativo interno, afectando principalmente a las rutinas, procedimientos y prácticas operativas de los organismos federales. Los gestores públicos, ante un entorno jurídico en evaluación, podrían optar por alternativas consideradas más seguras desde el punto de vista legal, aunque ello implique una mayor complejidad burocrática o plazos de implementación más largos. Los analistas observan que esta lógica de mitigación de riesgos es recurrente en contextos de incertidumbre jurídica y tiende a manifestarse de forma discreta, mediante ajustes internos que rara vez adquieren gran visibilidad pública. Según interpretaciones institucionales, tampoco se puede descartar la hipótesis de que el impacto del acontecimiento permanezca predominantemente en el ámbito discursivo, alimentando debates académicos, editoriales e institucionales, sin generar cambios inmediatos en la práctica gubernamental. En este escenario, el episodio serviría como punto de referencia en discusiones más amplias sobre la separación de poderes, la responsabilidad institucional y los límites legales, contribuyendo a la formación de interpretaciones futuras, sin producir efectos directos a corto plazo. Los expertos destacan que, en las democracias consolidadas, muchos acontecimientos relevantes acaban desempeñando este papel indirecto, influyendo más en la reflexión institucional que en la acción inmediata. Otro aspecto considerado por los analistas se refiere a la relación entre el gobierno federal y los estados. Si las recientes decisiones judiciales se interpretan como un refuerzo de ciertos límites de la autoridad federal, las autoridades estatales podrían sentirse más respaldadas para cuestionar, negociar o reinterpretar la implementación de políticas federales en sus territorios. Esto podría dar lugar tanto a disputas judiciales adicionales como a procesos de negociación administrativa, en los que los ajustes y acuerdos sustituyen a los enfrentamientos directos. Según los expertos en federalismo, este tipo de interacción forma parte del funcionamiento normal del sistema estadounidense y tiende a producir soluciones diferenciadas, adaptadas a las realidades locales, a lo largo del tiempo. Hay incluso interpretaciones que sugieren que el episodio podría influir en la producción de estudios, dictámenes y análisis por parte de universidades, think tanks y organizaciones jurídicas. Estos documentos, aunque no son vinculantes, suelen ser utilizados como referencia por legisladores, jueces y gestores públicos en la formulación de decisiones futuras.
En análisis preliminares se observa que acontecimientos de esta naturaleza suelen generar un aumento temporal en la producción académica dedicada a la interpretación constitucional y al derecho administrativo, ampliando el repertorio de argumentos disponibles en el debate público. En el ámbito político más amplio, algunos analistas consideran que el acontecimiento podría dar lugar a ajustes graduales en las estrategias de los partidos y los líderes, especialmente en lo que se refiere a la evaluación de los riesgos institucionales asociados a determinadas iniciativas. En lugar de reacciones inmediatas o coordinadas, este proceso tiende a producirse orientado por análisis técnicos y consideraciones jurídicas. Los estudios sobre el comportamiento institucional indican que, en contextos de mayor incertidumbre jurídica, los actores políticos suelen adoptar posturas más cautelosas, esperando una mayor claridad antes de avanzar con propuestas más delicadas. Por otro lado, hay interpretaciones que enfatizan la capacidad de resiliencia del sistema político estadounidense, sugiriendo que el episodio puede ser absorbido sin efectos duraderos sobre la gobernanza. Según esta interpretación, el acontecimiento sería recordado como un capítulo más en una larga historia de disputas entre poderes, sin dar lugar a cambios estructurales significativos. Esta visión destaca la existencia de mecanismos institucionales consolidados, capaces de procesar tensiones y divergencias de forma continua, preservando la estabilidad del sistema a lo largo del tiempo. En análisis preliminares, también se considera que los efectos del episodio pueden variar significativamente según las decisiones futuras del Poder Judicial, especialmente de los tribunales superiores, así como según iniciativas legislativas que aún no se han presentado o debatido. La interacción entre estos factores dificulta cualquier predicción precisa sobre el rumbo del proceso, lo que refuerza la necesidad de un enfoque analítico cauteloso y abierto. Los expertos señalan que, en sistemas complejos como el estadounidense, los desarrollos institucionales rara vez siguen trayectorias lineales, sino que se ven moldeados por múltiples decisiones interdependientes a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el reciente acontecimiento debe entenderse como parte de un proceso en curso, en el que las interpretaciones jurídicas, las respuestas administrativas y los debates políticos se entrelazan de manera gradual. En este momento, no hay elementos suficientes para indicar un resultado definitivo o una dirección única para los desarrollos institucionales. El escenario sigue condicionado por factores aún en evolución, incluidas futuras decisiones judiciales, negociaciones legislativas y decisiones administrativas que podrían redefinir de forma incremental el alcance y el significado práctico del episodio dentro del sistema político de los Estados Unidos. Según los análisis institucionales en circulación y las evaluaciones preliminares realizadas por expertos en gobernanza, derecho público y administración federal, una segunda serie de posibles consecuencias asociadas al reciente acontecimiento político implica ajustes más perceptibles en la dinámica administrativa cotidiana del gobierno federal. Aunque estos ajustes tienden a producirse de manera técnica, gradual y fragmentada. En este escenario, los analistas consideran que la respuesta de las instituciones no se daría a través de decisiones centralizadas o anuncios amplios, sino a través de una serie de modificaciones internas distribuidas entre diferentes departamentos, agencias y organismos reguladores, cada uno de los cuales interpretaría el entorno jurídico y político a la luz de sus atribuciones específicas. Este tipo de reacción descentralizada se considera coherente con el funcionamiento del aparato estatal estadounidense, en el que gran parte de la adaptación institucional
se produce lejos del debate público inmediato. Una de las vías consideradas se refiere al papel del Departamento de Justicia, que históricamente actúa como principal intérprete jurídico del Ejecutivo Federal. Si el acontecimiento reciente se entiende como indicativo de un mayor rigor judicial en determinadas áreas, existe la posibilidad de que se revisen las orientaciones internas y que los fiscales y asesores jurídicos adopten criterios más cautelosos a la hora de evaluar la legalidad de futuros actos administrativos. Según interpretaciones institucionales, esto podría traducirse en dictámenes más detallados, exigencia de fundamentos jurídicos más extensos y mayor frecuencia de consultas internas antes de la adopción de medidas delicadas. Este proceso, aunque técnico, puede influir en el ritmo y el formato de las decisiones administrativas, sin alterar necesariamente sus objetivos declarados. Otro aspecto analizado se refiere a la actuación de agencias federales independientes o semiautónomas, que gozan de diversos grados de protección institucional frente al Ejecutivo. Los analistas consideran que, en un entorno de mayor atención judicial, los dirigentes de estas agencias podrían optar por reforzar los procedimientos de conformidad legal, revisando las regulaciones existentes y evaluando la necesidad de ajustes normativos. Este movimiento podría producirse a través de procesos administrativos formales, como consultas públicas, períodos de comentarios y revisiones técnicas, reforzando el carácter incremental de los cambios. Según los expertos en regulación, este tipo de respuesta tiende a dar prioridad a la seguridad jurídica y la previsibilidad, aunque implique una mayor lentitud en la aplicación de las políticas. También existe la posibilidad de que se produzcan impactos diferenciados en áreas específicas de la administración, como la seguridad interna, la inmigración, el medio ambiente y la regulación económica, donde la actuación federal a menudo implica disputas de competencia e interpretación legal. Si el acontecimiento reciente se asocia a decisiones judiciales que aclaran los límites de la autoridad, los gestores de estas áreas podrían revisar las prácticas operativas para alinearlas más estrictamente con las interpretaciones predominantes. Los analistas señalan que este tipo de ajuste rara vez se produce de manera uniforme, ya que está condicionado por factores como los recursos disponibles, las presiones políticas locales y el historial de litigios en cada sector. En el ámbito del federalismo, un segundo conjunto de escenarios posibles implica la intensificación de las interacciones entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Si las recientes decisiones judiciales se interpretan como un refuerzo de determinados derechos o prerrogativas de los estados, las autoridades estatales podrían buscar un mayor margen de negociación en la aplicación de las políticas federales. Esto podría dar lugar tanto a disputas formales en los tribunales como a acuerdos administrativos negociados en los que se realizan ajustes específicos para dar cabida a diferentes interpretaciones legales. Los expertos en política intergubernamental observan que este tipo de negociación es recurrente en el sistema estadounidense y suele producir soluciones pragmáticas, aunque complejas. En el ámbito legislativo, los analistas consideran que los efectos del reciente acontecimiento podrían manifestarse de manera indirecta, influyendo en las prioridades de las comisiones y las agendas de trabajo, sin que ello se traduzca necesariamente en iniciativas legislativas inmediatas. Los parlamentarios podrían solicitar estudios, audiencias técnicas o dictámenes de organismos especializados, con el fin de comprender mejor el alcance de las decisiones judiciales en cuestión. Este proceso de recopilación de información tiende a ser prolongado y no implica por sí solo la adopción de nuevas leyes. Según observadores del Congreso,
Muchas de estas iniciativas funcionan como instrumentos de supervisión institucional, más que como respuestas normativas directas. Otro escenario considerado implica la posibilidad de ajustes en la comunicación institucional de los organismos públicos. En contextos de mayor escrutinio jurídico, los gestores y portavoces pueden optar por un lenguaje más técnico y cauteloso, al explicar las decisiones y políticas con el fin de reducir los riesgos de interpretaciones controvertidas. Este tipo de cambio discursivo, aunque sutil, puede reflejar una mayor preocupación por la coherencia jurídica y la alineación con las decisiones judiciales recientes. Los analistas de comunicación gubernamental destacan que estas adaptaciones suelen producirse de forma gradual, siguiendo la evolución del entorno institucional. También hay interpretaciones según las cuales el suceso podría influir en la actuación de los organismos de control y supervisión, como las inspecciones generales y las oficinas de auditoría interna. Si el episodio se considera indicativo de una mayor atención a la legalidad de los actos ejecutivos, estos organismos podrían intensificar las revisiones internas y las evaluaciones de conformidad, aunque dentro de sus mandatos habituales. Este tipo de actividad tiende a producirse de forma técnica y poco visible, pero puede tener efectos acumulativos sobre la cultura organizativa y los procesos de toma de decisiones. En el plano académico y técnico, los analistas observan la posibilidad de un aumento en la producción de estudios e informes orientados a la interpretación de las decisiones recientes y sus posibles impactos institucionales. Las universidades, los centros de investigación y las organizaciones especializadas en derecho público suelen responder a este tipo de acontecimientos con análisis detallados, que pasan a circular entre los responsables políticos y los operadores del derecho. Aunque estos estudios no son vinculantes, pueden influir en el debate institucional, al proporcionar argumentos y marcos conceptuales que orientan las decisiones futuras. Otra vía que se debate es la posibilidad de que el acontecimiento reciente dé lugar a una mayor diferenciación de prácticas entre los organismos federales, reflejando interpretaciones distintas sobre su alcance. En lugar de una respuesta uniforme, algunas agencias podrían adoptar posturas más conservadoras, mientras que otras mantendrían las prácticas anteriores, a la espera de una mayor claridad jurídica. Este tipo de heterogeneidad institucional se considera común en periodos de incertidumbre interpretativa y tiende a resolverse con el tiempo, mediante decisiones judiciales adicionales u orientaciones administrativas más claras. También hay evaluaciones que sugieren que los efectos del episodio pueden ser más perceptibles a medio plazo, a medida que las decisiones tomadas ahora influyen en los precedentes administrativos y las prácticas consolidadas. En este sentido, el impacto no se produciría mediante cambios abruptos, sino a través de un proceso de sedimentación gradual de entendimientos, en el que ciertos comportamientos pasan a evitarse y otros se convierten en la norma. Los expertos en políticas públicas destacan que este tipo de evolución incremental es característico de los sistemas complejos, en los que los ajustes institucionales son el resultado de múltiples decisiones interdependientes. Por otro lado, algunos analistas enfatizan la posibilidad de que el acontecimiento tenga efectos limitados y temporales, siendo gradualmente absorbido por la rutina institucional, sin generar cambios significativos. Según esta interpretación, el sistema político estadounidense dispone de mecanismos suficientes para procesar disputas de este tipo, lo que permite que las tensiones iniciales se disipen a medida que surgen nuevas prioridades. Esta interpretación destaca la capacidad de adaptación de las instituciones
y la tendencia histórica a la acomodación, tras períodos de intenso debate. En análisis preliminares, también se considera que factores externos, como cambios en el contexto político, modificaciones en la composición de los tribunales o la evolución de las agendas legislativas, pueden influir de manera decisiva en las repercusiones asociadas al acontecimiento reciente. Estos elementos añaden incertidumbre al proceso, dificultando cualquier intento de proyección lineal. Los expertos señalan que la interacción entre las decisiones judiciales, las respuestas administrativas y las dinámicas políticas hace que los resultados sean altamente contingentes y estén sujetos a revisiones constantes. Así, estos posibles escenarios apuntan a un conjunto de respuestas institucionales marcadas por la gradualidad, la tecnicidad y la diversidad de trayectorias entre los diferentes órganos y niveles de gobierno. En lugar de un movimiento único o coordinado, los desarrollos tienden a manifestarse como una serie de ajustes puntuales, negociaciones intergubernamentales y revisiones internas, cuyo significado más amplio solo podrá evaluarse a medida que avance el proceso y se tomen nuevas decisiones. Según perspectivas institucionales de carácter más amplio y evaluaciones desarrolladas a partir de horizontes temporales a medio y largo plazo, por juristas, politólogos y estudiosos de la gobernanza democrática, un tercer conjunto de escenarios asociados al reciente acontecimiento político implica impactos progresivos, indirectos y acumulativos sobre la cultura institucional, los patrones de decisión y la forma en que las normas, los precedentes y los límites formales se incorporan al funcionamiento cotidiano del Estado estadounidense. En este marco analítico, el episodio no se entendería principalmente a partir de sus efectos inmediatos, sino como parte de un proceso continuo de ajuste práctico de las relaciones entre los poderes, en el que los acontecimientos específicos adquieren significado a medida que son asimilados por las rutinas administrativas, las interpretaciones jurídicas y las expectativas institucionales a lo largo del tiempo. Una de las vías consideradas por los analistas se refiere a la consolidación gradual de los entendimientos jurídicos a través de decisiones posteriores, aunque éstas no se manifiesten de forma totalmente uniforme. Si los tribunales de diferentes instancias se enfrentan a cuestiones similares en futuros procesos, existe la posibilidad de que los fundamentos, argumentos y construcciones jurídicas movilizados en el episodio reciente sean retomados, reinterpretados o refinados, según las particularidades de cada caso. Este proceso de acumulación interpretativa se señala a menudo como uno de los mecanismos centrales de la evolución del derecho constitucional de los Estados Unidos, en el que los patrones decisorios surgen de forma incremental, sin depender de un único pronunciamiento concluyente. Según los expertos, esta dinámica tiende a favorecer la previsibilidad institucional a largo plazo, aunque a corto plazo genere incertidumbres y divergencias interpretativas. En el ámbito de la administración pública, algunas lecturas indican la posibilidad de un fortalecimiento progresivo de una cultura de evaluación preventiva de los riesgos jurídicos. Los gestores gubernamentales, al observar las controversias recientes y sus repercusiones institucionales, podrían empezar a integrar de forma más sistemática análisis de legalidad en sus procesos de toma de decisiones. Esto puede traducirse en un mayor protagonismo de los sectores jurídicos internos, la ampliación de las etapas formales de revisión y una documentación más detallada de las bases normativas que sustentan las decisiones administrativas.
Según los estudiosos de la Administración Federal, las transformaciones de esta naturaleza tienden a producirse de forma lenta y acumulativa, y están más influenciadas por experiencias recurrentes e incentivos institucionales que por orientaciones explícitas o cambios abruptos. Otro escenario examinado se refiere a la forma en que el Congreso pasa a comprender y ejercer su propio papel ante las disputas recurrentes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Las evaluaciones institucionales sugieren que con el tiempo, los parlamentarios pueden considerar ajustes puntuales en los instrumentos de supervisión y fiscalización, no necesariamente mediante amplias reformas estructurales, sino mediante cambios graduales en los procedimientos relacionados con las audiencias, los informes técnicos y las prácticas de seguimiento. Este movimiento puede dar lugar a una mayor atención a los aspectos operativos de la implementación de las políticas públicas, aunque sin provocar cambios significativos en el equilibrio formal entre los poderes. Según lecturas especializadas, este tipo de adaptación legislativa suele producirse de forma fragmentada, reflejando la diversidad de intereses, prioridades y alineamientos presentes en el Congreso. En el contexto del federalismo, también se considera la posibilidad de que el episodio contribuya a un proceso gradual de definición práctica de las fronteras entre la autoridad federal y la autoridad estatal. Si las disputas relacionadas con el reciente acontecimiento conducen a negociaciones adicionales o a nuevos pronunciamientos judiciales, los gobiernos estatales y las instancias federales pueden ajustar sus interacciones de manera incremental, estableciendo entendimientos operativos más claros en áreas específicas. Los especialistas en relaciones intergubernamentales destacan que este tipo de ajuste rara vez se traduce en reglas rígidas y universales, siendo más común el surgimiento de acuerdos flexibles, moldeados según el tema en cuestión y el contexto político predominante. También hay interpretaciones que apuntan a efectos indirectos sobre la formación, la socialización y la actuación de los cuadros técnicos y jurídicos dentro del Estado. En periodos de mayor visibilidad de los conflictos institucionales, las facultades de derecho, los programas de políticas públicas y los cursos de administración pública tienden a incorporar estos episodios en sus debates académicos y contenidos curriculares. Con el tiempo, esto puede influir en la forma en que las nuevas generaciones de funcionarios públicos, magistrados y juristas comprenden los límites institucionales, las responsabilidades legales y las prácticas de gobernanza. Aunque este impacto es difícil de medir de forma inmediata, los analistas consideran que desempeña un papel relevante en la reproducción y adaptación continua de las normas institucionales. Otro vector analizado implica la posibilidad de cambios en los patrones de litigación estratégica adoptados por actores públicos y privados. Si determinadas interpretaciones judiciales pasan a percibirse como más permisivas o más restrictivas, los gobiernos estatales, las organizaciones de la sociedad civil e incluso las agencias federales pueden ajustar sus estrategias jurídicas, seleccionando con mayor cautela qué controversias llevar a los tribunales y en qué momento hacerlo. Este tipo de adaptación estratégica se considera parte integrante del funcionamiento regular del sistema jurídico de los Estados Unidos y tiende a influir de manera indirecta en el volumen, la naturaleza y el momento en que los casos llegan a los tribunales, configurando la agenda judicial a lo largo del tiempo. En el ámbito de la comunicación institucional, algunos análisis sugieren que los efectos a medio y largo plazo pueden incluir una mayor estandarización y prudencia en la divulgación de decisiones, actos administrativos
y justificaciones oficiales por parte de los organismos públicos. A medida que las disputas recientes son asimiladas por el aparato estatal, las instituciones pueden invertir en procesos de comunicación más alineados con los entendimientos jurídicos progresivamente consolidados, buscando reducir las ambigüedades y mitigar los riesgos de impugnación. Este tipo de ajuste discursivo, aunque poco perceptible en un primer momento, puede contribuir a una mayor coherencia institucional a lo largo del tiempo. También hay interpretaciones que indican que el acontecimiento reciente puede reforzar la centralidad de los tribunales superiores como instancias de resolución final de disputas complejas, aunque sin ninguna ampliación formal de sus competencias. Si los recursos y las impugnaciones siguen remitiéndose a estos tribunales, las decisiones futuras pueden ofrecer parámetros más claros para la actuación de los gobiernos posteriores. Sin embargo, los expertos señalan que este proceso sigue estando condicionado por factores contingentes, como la naturaleza específica de los casos presentados, la composición de los tribunales y el entorno político más amplio, lo que impide realizar proyecciones lineales o deterministas. Por otro lado, algunos analistas defienden la posibilidad de que los efectos del episodio se diluyan gradualmente a medida que nuevas controversias y prioridades ocupen la agenda política e institucional. En este escenario, el acontecimiento se incorporaría al repertorio histórico, como un precedente entre muchos otros, sin ejercer una influencia decisiva sobre las prácticas futuras. Esta interpretación destaca la capacidad del sistema político de los Estados Unidos para absorber conflictos recurrentes y redistribuir la atención según las transformaciones en el contexto social, económico y político. En las evaluaciones iniciales, también se considera la interacción entre el acontecimiento reciente y factores externos, como los ciclos electorales, los cambios en el liderazgo político y las variaciones en el escenario económico. Estos elementos pueden alterar significativamente el contexto en el que se toman las decisiones institucionales, redefiniendo las prioridades e influyendo en la percepción y el tratamiento de las disputas jurídicas. Los expertos destacan que, en sistemas complejos, la convergencia o divergencia de estos factores desempeña un papel central en la configuración de los resultados institucionales. Otro punto debatido es la posibilidad de que el episodio alimente discusiones más amplias sobre reformas administrativas y judiciales, aunque sea de manera indirecta y gradual. Incluso en ausencia de propuestas concretas a corto plazo, la circulación de análisis, diagnósticos y evaluaciones puede influir en las agendas futuras, creando las condiciones para iniciativas que solo se materializarán años más tarde. Según los estudiosos de la política institucional, este tipo de efecto latente es recurrente en las democracias consolidadas, en las que las transformaciones relevantes suelen ser el resultado de la acumulación progresiva de debates, experiencias e interpretaciones. Existe también la hipótesis de que el reciente acontecimiento pase a utilizarse como referencia en análisis comparativos internacionales, sirviendo de base para estudios sobre cómo diferentes regímenes democráticos gestionan las tensiones entre poderes. Este marco comparativo puede, de manera indirecta, retroalimentar el debate interno, introduciendo nuevas perspectivas, conceptos y argumentos. Los analistas observan que este intercambio intelectual contribuye a la adaptación continua de las instituciones, incluso cuando no se traduce en cambios inmediatos o visibles. De este modo, los escenarios esbozados apuntan a implicaciones que se manifiestan predominantemente
en el plano estructural y cultural de las instituciones, más que en respuestas puntuales o decisiones aisladas. Los efectos potenciales del reciente acontecimiento tienden a acumularse de forma gradual, influyendo en las interpretaciones jurídicas, las prácticas administrativas y las expectativas institucionales a lo largo del tiempo, a menudo de forma poco perceptible a corto plazo. El panorama sigue abierto, condicionado por múltiples factores interdependientes, y su comprensión requiere un enfoque analítico que reconozca tanto la complejidad del sistema político de los Estados Unidos como el carácter incremental de sus transformaciones institucionales.